El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, 10 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana intensa donde se espera ya que se dé un informe de la salud del presidente después de esta visita a Houston. Una semana intensa, les decía, por lo ocurrido durante estas protestas magisteriales a las que se unieron trabajadores de la construcción y ese anuncio de huelga para el próximo 18 por parte de los choferes de Mi Bus. Un día, una semana también donde el caso Ricardo Martinelli va a ser noticia. Vamos a tener hoy a Sidney Citón, quien presentó un escrito para nulidad, invocando esta especialidad, que aquellos que nos siguen miércoles a miércoles en la audiencia, es algo que no ha sido tomado como debe ser por parte de los operadores de justicia y de nuestra Cancillería. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También una semana donde médicos internistas han salido a pedirle al Ministerio de Salud que le dé esos contratos, que los contraten en el Hospital Santo Tomás como lo tenían prometido. Sin embargo, señalan que no hay presupuesto para estos. También siguen estas protestas ante el alto precio de los combustibles, de la canasta básica. En Barú, los productores se molestaron también durante la semana con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rondoni, por suspenderle o posponerle una reunión que tenían pactada para el pasado viernes. Todo esto está sucediendo cuando se está hablando sobre evitar ese estallido social y qué va a ocurrir esta semana es la pregunta que muchos nos estamos haciendo, Fernando. Así es, como lo dije, está con nosotros el abogado Sidney Citón Ureta. El tema de hoy, esta petición de nulidad, algo que Sidney, a mí lo que me extraña es que lo del principio de especialidad, ¿por qué se ha tomado tan a la ligera por los operadores de justicia y no como lo que es parte de un tratado, del primer tratado firmado por Panamá y los Estados Unidos, y que en el caso de Ricardo Martinelli, tiene evidencias claras de que debe respetarse? Bienvenido como siempre. Sí, buenas a ustedes, a ambos, por esta invitación. Yo, respondiendo a tu pregunta, quiero pensar que son varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, tenemos un manejo de la justicia en donde se mezcla o se quiere mezclar lo jurídico con lo político. Y obviamente dentro de nuestro sistema social de derecho, eso es algo que vemos de forma recurrente. Ahora bien, ¿cuál es el tema con Ricardo Martinelli? Todos recordarán que dentro de un proceso conocido como New Business en la justicia penal, se le lleva adelante un proceso a pesar de que cuando él fue extraditado a Panamá, Estados Unidos, cuando hizo entrega del acta de entrega de Ricardo Martinelli, dijo, él solamente concurre por este proceso compuesto de 4 cargos. Ricardo Martinelli concurre a ese proceso en 2 ocasiones diferentes y en 2 ocasiones distintas, con distintos tribunales, con distintos jueces, es declarado absuelto de todos los cargos, los 4 cargos por los cuales concurrió a Panamá. Y es importante mencionar que dentro de ese proceso, Naciones Unidas señaló de forma taxativa que a Ricardo Martinelli se le habían violado sus derechos. Y esto lo dijo el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ricardo Martinelli se convirtió en la segunda persona en la República de Panamá que logró
un fallo a su favor en Naciones Unidas. Ya no estamos hablando en Panamá los dos procesos, en Naciones Unidas. Y el grupo de trabajo habló de que la privación de libertad de Ricardo Martinelli era arbitraria. Y dijo también que el gobierno de Panamá tenía que adoptar medidas necesarias para remediar la situación del señor Martinelli. Eso al día de hoy no se ha hecho. El grupo de trabajo también indicó que había que concederle el derecho a una indemnización y una reparación a Ricardo Martinelli. Eso tampoco lo ha hecho Cancillería. Y aparte de eso, pidió que se hiciera una investigación exhaustiva e independiente sobre este tema, cosa que tampoco ha hecho Cancillería y el gobierno panameño. Pero además de eso, también Ricardo Martinelli recibió por parte del grupo de trabajo la decisión de que esto se iba a derivar a otro grupo dentro de Naciones Unidas para que se hicieran otras investigaciones por otra serie de violaciones a los derechos humanos. Y ese caso aún sigue abierto contra Panamá. Y en los años siguientes usted va a ver que en los informes anuales que se dictan sobre derechos humanos, Panamá va a aparecer como un país que ha inobservado el cumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Siendo así, entonces, este es un caso que está colgado en la página web de Naciones Unidas, es un caso que se hizo público y que es notorio. Y esto hay que tenerlo muy presente porque ahora la discusión que se dio es de que Panamá, a pesar de que Ricardo Martinelli concurrió, pedido por la República de Panamá, sobre un solo proceso, ahora se le quiere juzgar por otros procesos. Lo que debió haber hecho el gobierno en su momento fue haber pedido que lo quería juzgar por New Business, por Odebrecht, por lo que fuera, y haberlo sometido a un acto de control ante el juez en los Estados Unidos, cosa Claro. que no se hizo. Ahora, la juez que lleva el caso dice, un momento, yo quiero solicitar el levantamiento del fuero penal electoral que tiene Ricardo Martinelli. La juez administrativa en primera instancia se lo concede y va en apelación ante los Pero magistrados. hay algo que, hablando de ese fuero penal electoral, Sidney, porque si los magistrados, que es tal vez, hablando de la pirámide famosa de ustedes los abogados, es la parte superior, ya se ha pronunciado sobre el fuero penal electoral, ¿cómo una jueza puede hacer un fallo contrario a lo que ya la entidad máxima había dicho y ya se había pronunciado? Bueno, nosotros tenemos que indicar que aquí en este proceso la juez desconoce no solamente el tema del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. Panamá tiene un tratado de extradición de 1904. Ese tratado de extradición, naturalmente, en su artículo 8 señala que rige el principio de especialidad. Usted me solicita en extradición por un proceso, por determinados cargos o delitos, y yo concurro por esos cargos y por ese delito a responder. En efecto, así fue. Sí. Y Ricardo Martinelli en dos ocasiones distintas es declarado absuelto de todos los cargos. Entonces, si ella tenía alguna duda sobre el particular, porque además de eso, dentro de ese proceso, la defensa invocó la especialidad y ella la desconoce. Pero vamos a pensar que ella tenía algunas dudas sobre este principio de especialidad consignado en el Tratado de Extradición de 1904, suscrito entre Panamá y los Estados Unidos. Ella debió haber hecho una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, que maneja el control constitucional, para que se le hicieran las aclaraciones que ella considerase pertinentes. Pero eso nunca lo hizo la juez. Y no lo hizo, no sé si es porque no está consciente de sus deberes o simplemente porque consideró que no era necesario. Pero es que los jueces, los operadores de justicia, ejercen varios tipos de controles. Ejercen el control convencional, es decir, cuando yo como juez voy a resolver una situación, yo tengo que ver qué dicen los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero más allá de lo que dice el tratado,
de lo que los tribunales internacionales han interpretado de cada norma consignada en esos acuerdos. Entonces, ella, igual que cualquier otro operador de justicia, como los magistrados del Tribunal Electoral, ellos lo hicieron. Ellos aplicaron un control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad lo hacen los operadores de justicia de cualquiera o los funcionarios en general de cualquiera de los tres órganos de poder del Estado, ya sea ejecutivo, ya sea legislativo y ya sea judicial. Todos los operadores están llamados, porque así lo han dicho los tribunales internacionales, a aplicar control de convencionalidad, a mirar lo que han resuelto en casos anteriores y cómo se han interpretado las normas, y lo deben hacer. Entonces, los magistrados, ¿qué hicieron? Cuando reciben el caso de Ricardo Martinelli, ellos dicen, miren un momento, aquí estamos ante una situación inédita. Aquí hay un tema en donde se está afectando el principio de especialidad consignado en el tratado. Los tratados tienen que ser acatados y obedecidos por los operadores de justicia, en este caso, los magistrados del Tribunal Electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral aplican una justicia electoral que deviene del mandato constitucional, que de forma privativa interpretan, aplican y dirimen todas las desavenencias o todos los conflictos que se dan en materia electoral, y en este caso en materia penal electoral. Entonces, los magistrados simplemente, ¿qué hicieron? Aplicaron el control convencional. Es decir, eso era parte de sus funciones. Se presenta una demanda de inconstitucionalidad por parte de un señor llamado Héctor Herrera. ¿Quién es este? Herrera, no sabemos quién es. Yo no lo conozco, no sé quién es. Pero no es miembro del colegio de abogados o algo que... Bueno, aparece su idoneidad dentro de la página web de la Corte Suprema de Justicia, pero nadie lo conoce. El tema es que él presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Electoral. Y esa demanda de inconstitucionalidad ya se abrió a fase de alegato. Nosotros hicimos nuestras alegaciones dentro de esa acción. ¿Y qué es lo importante de este tema? Y aquí quiero entrar ya al análisis de lo que es el alegato que formulé dentro de esa acción de inconstitucionalidad, donde encontré situaciones extremadamente interesantes. A ver. Primero, encontramos que él ataca una resolución del Tribunal Electoral. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia? Que para que usted ataque una resolución, esta tiene que ser un acto general o un acto abstracto. Y resulta ser que la resolución del Tribunal Electoral no es ni una ni es otra. Entonces, ya de partida, esta acción de inconstitucionalidad no debió haber sido Alguien que no admitida. es parte del proceso puede meter ese tipo de demanda. Cualquier persona por mandato constitucional puede atacar por vía de una acción de constitucionalidad contra cualquier decreto, contra cualquier acuerdo, contra cualquier ley o contra cualquier resolución. Pero cuando se trata de resoluciones, el acto tiene que ser general y tiene que ser abstracto, como lo explica la Corte Suprema de Justicia en su propia jurisprudencia. Y ellos ya de partida están desacatando su propia línea jurisprudencial. Por otra parte, cuando usted se remite a la Ley 38 del 2000, que es la ley que rige todo lo que es los actos y procedimientos administrativos, usted encuentra que la resolución definida en esa ley no encuadra lo que hizo el Tribunal Electoral dentro del concepto resolución que dicta la ley del procedimiento administrativo. Es decir, por lo que tengo entendido, es algo hecho a la ligera, a ver qué pasa. Yo no creo que tan a la ligera, porque yo no creo en la suerte, ni creo tampoco en coincidencia. Hombre, también para pedir titular. Yo una presión, decir, bueno, hay algo, hay una petición de inconstitucionalidad. Porque con lo que usted está mencionando aquí, no debió ni tan siquiera admitirse. No debió haberse admitido, pero resulta ser que en un Estado social de derecho ese era el deber ser. Pero resulta ser que entre el deber ser y el ser hay una gran diferencia, y por eso en Panamá a veces entramos en estas discusiones que nunca deberíamos haber entrado. Sí.
Aparte de eso, yo les quiero decir que la ley 38 del 2000, que regula los procedimientos administrativos, habla de actos administrativos, y este no era un acto administrativo, este era un acto emanado de una autoridad judicial revestido de todas las facultades y todos los protocolos y procedimientos legales para dictar un acto de esta naturaleza, como lo es el Tribunal Electoral. Pero también vamos a ver los actos conocidos como resoluciones que dicta la ley 106 del 73, A ver. que es la que regula los consejos municipales en Panamá. Resulta ser que tampoco dentro de la categoría de resoluciones de los cuales nos habla la ley de los consejos municipales encuadra la figura de esta resolución. Pero cuando se trata de sentencias o resoluciones judiciales, dice la Corte Suprema que para que se pueda dar una demanda de inconstitucionalidad, que fue el caso, Sí. tenía que haberse dado los siguientes presupuestos. Mire, a ver, primero, que la ley aplicada se estime que podía ser inconstitucional, pero que la ley que se iba a aplicar era inconstitucional, pero resulta ser que no se está atacando la ley, se está atacando la resolución que dictó el Tribunal Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales. Número 2, que en el curso del proceso, estamos hablando del proceso penal de donde derivó la solicitud de levantamiento del fuero, no se hubiera elevado una consulta o advertencia de inconstitucionalidad. Que no hubo. Que no hubo, pero la juez, si tenía la duda sobre cuál era el sentir y la interpretación de la petición de Ricardo Martinelli sobre el tema de su principio de especialidad, debieron entonces haber elevado una consulta como juez a la Corte Suprema. Si ella hubiera elevado una consulta a la Corte Suprema, que es la que lleva la interpretación y aplicación constitucional, entonces le hubiera ahorrado todo este debate a la justicia, pero no lo hizo. Tercero, que la sentencia esté ejecutoriada. No existe una sentencia ejecutoriada. Hay un proceso en curso, un proceso en trámite. Eso fue lo primero que nosotros detectamos dentro de lo que fue esta acción de constitucionalidad. Pero resulta ser que el actor, es decir, el demandante, el señor Héctor Herrera, que ataca la resolución del Tribunal Electoral, dice, bueno, es que se violó el artículo 4 de la Constitución que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Ah, bueno, perfecto. Y para eso él dice, es que se está desaplicando la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces nosotros, dentro de nuestros alegatos, le decimos a la Corte Suprema, primero vamos a ver cuál es la materia que trata la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Dónde encuadra según la materia? Entonces vemos que es un tratado de carácter político. Y como tratado multilateral de carácter político, tenemos entonces que visualizar que no tiene una fuerza vinculante, sino que son recomendaciones que hace Naciones Unidas para que los estados ajusten su legislación sobre la materia que regula la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El actor, es decir, el demandante, citó la guía técnica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí. Pero qué sorpresa que de forma deliberada encontré que omitió hacer la cita concreta sobre el tema inmunidades o privilegios jurisdiccionales. Es decir, de forma deliberada hace una cita sesgada y se la presenta a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me tomo el trabajo de buscar la guía técnica. La guía técnica no es otra cosa que los parámetros sobre los cuales los estados tienen que trabajar para la interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y encuentro que el actor, el señor Héctor Herrera, agarra y hace cita sesgada. Y yo me tomo entonces el trabajo de decirle a la Corte Suprema, esto fue lo único que no le citó a ustedes, pero lo único que no le citó es lo más importante sobre el tema. Entonces, lo cierto, Sidney,
pues, ¿qué se está pidiendo? ¿Qué debe pasar y en cuánto tiempo? Porque esa es otra, que la justicia en Panamá uno nunca está tan claro a la velocidad que va a funcionar. Bueno, ahora ya venció el término de alegatos, donde cualquier persona, acuérdense que dentro de una acción constitucional cualquier persona puede hacer alegaciones, y entonces ya las alegaciones pasó el término, por tanto entonces ahora la Corte Suprema se tiene que abocar a resolver, tomando en consideración no solamente la pretensión del actor, sino también lo que los que alegamos dentro de ese proceso hemos expresado, como lo he hecho yo dentro de este escrito. Pero quiero también decirle a ustedes de que aquí se dio la segunda situación por parte del señor Héctor Herrera, en donde al estudiar el caso observamos inmediatamente que él solamente le dice a la Corte: señores, se han violado dos principios. Principio de unidad de la Constitución y principio de concordancia práctica dentro de la materia constitucional. Eso fue desarrollado por un alemán llamado Konrad Hess, quien fue juez del Tribunal Constitucional Federal alemán. Sí. Y los países en el mundo adoptaron estos principios o estas posturas porque en realidad obedecen a un pensamiento progresivo, sí, y unificador del constitucionalismo. Y entonces ¿qué hizo el actor? Solamente citó dos de los principios. Y yo le dije a la Corte Suprema: señores magistrados de la Corte Suprema, en nuestra fase de alegato, se le olvidó al actor citar que no son dos principios desarrollados por este autor, son 5 principios. Y dejó por fuera los principales: principio de corrección funcional, principio de función integradora, principio de fuerza normativa de la Constitución. En síntesis, ¿qué dice este tratadista? Que siempre que usted tiene un presunto conflicto de normas constitucionales, usted trata de armonizar todas las normas, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de fortalecer el sistema democrático, claro, y los pilares de derechos humanos, sobre todo las garantías como deber primario y el principio pro persona humana. Entonces, eso el actor lo deja por fuera de manera deliberada cuando hace su... Bueno, Sidney, lo importante es, ya esta presentación se dio, ¿tiene la Corte un término para tomar esto y decretar el sí o no de la nulidad? Bueno, aquí hay una situación muy particular. A ver. Hay una pluralidad de alegatos. Los magistrados tienen que entrar a leer, analizar, me refiero a los 9 magistrados de la Corte Suprema, cada uno de los alegatos de quienes hicimos argumentación dentro de este proceso de constitucionalidad. Entonces, dentro de la sentencia se debe ver reflejado, sí, cada uno de los argumentos que de los que participamos en la fase de alegatos hicimos, ya sea que se hizo a favor o ya sea que se hizo en contra. Entonces, yo espero que la Corte Suprema se tome el trabajo de leer los argumentos y contraponer lo que dijo el actor versus lo que dijimos los que nos oponemos a esa acción de constitucionalidad. Lo cierto es de que si lo que se busca es armonía, claro, en la interpretación constitucional, tú no le puedes ahora, vía una demanda de inconstitucionalidad, quitar o restar facultades al Tribunal Electoral, cuando de lo que se trata es de ver que hay normas que le dan la facultad al Tribunal Electoral y que los propios fallos de los tribunales internacionales han dicho que todos los operadores de justicia, todos los funcionarios de los 3 órganos de poder del Estado tienen que aplicar el control convencional, acuerdos, tratados internacionales, así, claro, así sean acuerdos y tratados que solamente mencionen un derecho humano.
Sí, sí, pero Basta con que sea uno. ¿no? O sea, debe haber esa concordancia en todos los poderes del Estado. y Así eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es, Fernando, que aquí en esta acción de constitucionalidad vimos que hay una conducta deplorable y deleznable por parte del señor Héctor Herrera en cuanto a que cuando se dirigió al máximo tribunal constitucional de este país, no lo hizo con probidad y con buena fe, como lo demandan las normas que rigen nuestra profesión. Así es, Sidney Citón, abogado, y este caso de esta petición de nulidad. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, bueno, hablemos de las protestas y de todo lo ocurrido esta semana. Vamos a hablar con el director, uno de los directivos de AEVE, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y hoy es domingo 10 de julio, usted está viendo Next y nos escucha por KW Continente. Una jornada de protestas, pues, tanto el miércoles como el día jueves, martes, miércoles y el día jueves pasado, donde pues el martes incluso, y debo denunciar esa represión habida en la ciudad de Chitré y en la Villa de los Santos. Ese mismo día el Ministerio de Educación manda una propuesta pidiendo una mesa de diálogo urgente. Pues, AEVE pues, y otros grupos denominados Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado pues, anuncian que no irán, exigiendo pues, una rebaja en la canasta básica, un congelamiento del precio del combustible y además de hacer la denuncia social de la canasta básica por los aires, el desempleo juvenil, pues un porcentaje importante, el 50% de los trabajadores en el sector informal. Bueno, y todo eso llevó a que pues, también hablase con parte de un directivo de la Confederación, el señor Carlos Pérez, de la Confederación de Padres de Familia, quien me dijo, bueno, al final los víctimas son los estudiantes, que durante estos 2 años de interinidad, de clases virtuales, recibieron una educación, y lo cito, desastrosa. Y esto lo único que está haciendo es aunando este desastre. El Ministerio de Educación ha dicho que las clases pueden llegar hasta enero. Mi siguiente invitado, Joaquín Rodríguez de AEVE. Don Joaquín, bienvenido. Su opinión sobre esto que acabo de mencionar. Gracias, Fernando, por la oportunidad de poder expresarnos a través de los medios. Nosotros vimos, antes de tomar una decisión como esta, vimos los pros y los contras de las mismas y pensamos de que definitivamente hay más a favor que en contra de lo que está pasando. De repente podemos coincidir que hubo un problema con la educación virtual, pero el problema fue porque el gobierno nacional, el gobierno del señor Cortizo, no hizo la inversión que tenía que hacer para dotar de equipo tecnológico a todos los estudiantes a nivel nacional. No se hizo, no se le dio internet gratis a todos los estudiantes para que pudiésemos ver, ellos pudiesen tener el acceso a los medios tecnológicos para comunicarse con sus docentes de forma sincrónica y asincrónica. Porque si no, si la educación virtual fuese un desastre, Fernando, nos preguntamos, ¿y por qué se creó la ley de educación en casa? ¿Por qué hay tantos licenciaturas, maestrías, doctorados de forma virtual en las diferentes universidades a nivel nacional e internacional? Entonces no es tan cierto que la educación virtual sea un desastre. El desastre es el gobierno del señor Laurentino Cortizo y su política de financiamiento hacia los sectores públicos. Si ellos hubiesen dotado, como lo hicieron en otros países de América Latina, con menos ingresos, con productos internos brutos más pequeños que Panamá, yo creo que otra situación se hubiese planteado. En cuanto a lo que nos estaba refiriendo del llamado de la señora ministra y los grupos de la alianza, sí, nosotros en principio vimos que la señora ministra hizo un llamado para conversar con las organizaciones, pero este grupo, las personas que iban a estar sentadas en esta mesa nos daba la impresión de que no tienen ninguna fuerza
de tipo legal, y nosotros necesitamos por lo menos que la mesa se establezcan las reglas del juego en la mesa. Ellos pretendían con esta acción desmontar la acción movilizadora que va en crecimiento en el país todos los días. Si usted has observado, ya nos planteaste el tema de que ya la Asociación de Profesores se unió a la protesta el jueves pasado, y así están aumentando la participación de diferentes sectores a nivel nacional que cada vez más acuerpan la situación que está ocurriendo. Y esto se está ocurriendo porque también lo planteaste. Aquí hay un problema serio con la informalidad. Aquí hay un problema serio con los salarios de los trabajadores. Aquí hay trabajadores que todavía siguen cobrando salarios que están por debajo del salario mínimo, y porque se reintegraron y los empleadores le dieron, bueno, lo que pasa es que puedes regresar, pero puedes regresar con un porcentaje del salario que tenías antes, porque no nos hemos recuperado. Entonces, al final de toda la historia, la carga de la crisis la han sido cargando los trabajadores del país, y nosotros hemos dicho, basta ya. No, está bien, nosotros estamos haciendo el sacrificio, estamos cargando parte de la crisis, pero no nos incremente más los precios. No nos incremente más los precios, no me incremente los derivados del petróleo. Busca una alternativa, cómprale a otra proveedora de derivados, que no necesariamente sea la Texaco, que es una de las que más caro vende en la región. Compra en otros lugares, compra en otros mercados, para ver si los precios de los derivados pueden bajar un poco y aliviar la carga que lleva sobre encima la población panameña. Y definitivamente, si los precios de los derivados del petróleo bajan, obviamente pensamos que debe haber una ecuación con respecto a esto, de que los precios de los productos de artículos de primera necesidad también vayan bajando. Los panameños tenemos ese derecho a la alimentación. Sí, pero tenemos la derecho pregunta... a una seguridad. Una seguridad alimentaria. La pregunta, profesor, es decir, está bien que ustedes pues son tal vez el gremio más beligerante, el gremio docente en general, el gremio más beligerante del país, pero después de 2 años de virtualidad, caer nuevamente en paros y en huelgas, yo creo que no le hace nada, ningún favor a la educación. Pero Fernando, yo podría conseguir contigo, pero tú tienes que ir a ver las cosas que están ocurriendo en las casas de nuestros estudiantes. Te puedo poner, yo creo que en tu emisora, en KW Continente, en la mañana, uno de los periodistas sacó un reportaje de un niño que dejaba la presa que le habían dado de merienda en el centro escolar. Gracias a Dios llega la alimentación a ese centro escolar, que no es la situación de todos los centros escolares a nivel nacional, y él guarda la presa para llevársela a su madre. Hay un principio de solidaridad de ese niño muy grande. Esa situación que refleja esa escena nos debe llamar la atención, que eso ocurre en otros lugares. Yo te puedo decir, aquí en el área de San Miguelito hay unos muchachos donde los padres no tengo muy claro si es que fallecieron o los abandonaron. La cuestión es que hay un muchacho, que es el hermano mayor, que es mayor de edad, y hay dos hermanas menores, y el muchacho no tiene trabajo. ¿Y qué han hecho los docentes, Fernando? Los docentes le han tenido que ver cómo le ayudan con la consecución de camas, de colchones, de compra de supermercados cada cierto tiempo. Esas son las realidades que vive nuestro país. No hay que ir a las comarcas para verlo. Lo estamos viviendo aquí en el centro de la ciudad. Hace poco le preguntaba a una chica, oiga, pero usted ¿por qué no trae el cuaderno? Por eso es que mi papá no tiene trabajo, no tiene con qué comprarme los útiles de la escuela. Y me vas a decir, pero es que tiene la beca universal. Pero, Fernando, la beca universal las cogen para paliar el tema de la comida en las casas, que no debería ser, pero que claro, la familia no tiene ingresos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Resolvamos esos problemas. Yo creo que con buena voluntad, con el deseo de resolver los problemas a los pobres de este país,
podemos llegar a acuerdos, y resolver esto de una vez por todas. Antes que se nos haga una crisis mayor, nosotros lo que estábamos viendo, Fernando, es al futuro. Nosotros no podemos ser como el gobierno de Cortizo que ve el ahora. Nosotros estamos viendo más allá del ahora, porque esta situación se puede ir en crecimiento y puede haber una vorágine social muy grande en Panamá que no quisiéramos. Yo creo que estamos a tiempo de resolverla. El señor presidente y su gabinete se debe dar cuenta que hay una situación muy grave cuando hay esta gran cantidad de personas que todos los días van aumentando la protesta. No sé, tuviste la represión que hubo el día martes en la Villa de los Santos. El miércoles se unieron los camioneros. Eso me tiene que decir algo. Se unieron los agricultores. Eso me tiene que decir algo. No podemos estar solamente resolviendo el problema a la gran industria. Tenemos que resolverle al pequeño agricultor, al que me da, el que produce para abastecer el mercado. Profesor. Ese es el que produce, que el pequeño agricultor es el que tiene grandes problemas. Tiene que comprar los insumos súper caros. Tiene que comprar los insecticidas muy caros. Entonces, y eso encarece definitivamente también el proceso de producción de los alimentos, y definitivamente que con la distorsión del mercado, porque también ese es otro problema, que con la distorsión del mercado, porque le compran a precios muy bajos a los productores y hay una distorsión en el mercado a través de los revendedores, se encarece, como lo estabas diciendo tú en estos días en un programa, en el tema de la inflación, pero aparte hay una distorsión en el mercado, que son las personas que encarecen mucho más y agravan la crisis que hay. Entonces, eso hay que sentarse a verlo. ¿Cómo le resolvemos eso? Nosotros debemos resolver que nuestros niños, nuestra familia tengan comida. Debemos resolver que nuestras familias tengan medicamentos y en los hospitales haya insumos para ser atendidos. Si eso no ocurre, vuelvo y te digo, podría haber una vorágine en este país que no quisiéramos llegar a esos extremos como hay en otras latitudes. Profesor, le saluda José Luis Ríos. En el informe a la Nación, el presidente Cortizo habló de las distintas pruebas, donde lamentablemente salimos mal calificados, y siento yo que más que preocuparse por las pruebas, debe mejorarse la educación en nuestro país. Sin embargo, recientemente entrevistando yo al profesor Humberto Montero, culpaba a los padres de familia del fracaso de esas pruebas, del resultado de esas pruebas, culpaba a los padres de familia de que los estudiantes no sepan leer. Entonces, ¿para qué le estamos pagando a los docentes? Para, como digan unos padres de familia, que nada más saben hacer huelga en tiempo de periodo escolar, porque no se le ven ni en enero ni en febrero, sino ya cuando van iniciando las clases. ¿Es correcto culpar a los padres del fracaso de esas pruebas? Bueno, aquí yo no creo que aquí haya un solo culpable. El tema de la calidad, me parece que hay muchos factores que están influyendo. La mala política del Ministerio de Educación. Puede haber alguna situación con los compañeros educadores, los padres de familia, la propia sociedad. Mira, si nosotros tenemos una sociedad en crisis, el sistema educativo forma parte de esa sociedad y por lo tanto vamos a estar en crisis. Yo vengo escuchando de la crisis educativa desde que yo estaba en secundaria. Sí. Entonces, eso es un problema de nunca acabar. Pero claro, hay personas que necesitan más hablar de la crisis porque el Ministerio de Educación se ha convertido en un botín político de los diferentes gobiernos, porque allí llegan personas a buscar puestos de trabajo y a que los nombren. Allí hay una cantidad de funcionarios que, con el perdón de ellos, ya ellos dieron su vida útil al sistema. Deje que renueven las figuras dentro del ministerio. Dejen de estar nombrando políticamente a funcionarios. Ahí hay una funcionaria que dijo, vamos a llegar hasta enero las clases si siguen paralizadas. Pero esa funcionaria ya dio su vida útil. Ella no para nosotros no está haciendo ningún aporte al sistema. Y hay personas que te pueden hacer mejores aportes al sistema educativo. Yo quisiera saber dónde están los escritos de la señora directora
general, su directora general de educación con respecto al tema educativo, de cómo resolver los grandes problemas del sistema. Entonces, me parece que es un desafuero tener personas que ni siquiera han podido escribir ni una línea de cómo resolver el tema en la educación. Claro que tenemos un problema, claro que salimos mal en las pruebas, pero esas pruebas son pruebas estandarizadas. Y quiero decirte, Luis, que nosotros sabemos que en algunas latitudes esas pruebas no se las ponen a todos los estudiantes. Por ejemplo, tenemos información que en Chile las pruebas se las ponen a lugares donde el municipio tenga una alta plusvalía. ¿Sabes qué significa eso? Que los padres tengan mejores recursos para que sus hijos puedan estudiar, ¿sí? En México tenemos información de que esas pruebas se las ponen antes de ponerse la prueba. El Ministerio de Educación de México le da un tiempo a los maestros para que practiquen los modelos de pruebas que tienen ellos, ¿sí? Entonces, son pruebas engañosas. Para nosotros son pruebas engañosas. Claro, tenemos que tener un modelo de medición de nuestro sistema educativo. Hagamos nuestro propio modelo. Veamos, ya detectamos que tenemos problemas de la lectura. Sí, hay problemas de la lectura. Pero ¿sabes, Luis, quién me enseñó a leer? Mi abuelo. Sí. Mi abuelo me enseñó a leer. Y no solamente a leer, porque el problema no era leer, porque yo sabía leer. Él se sentaba conmigo a que yo le interpretara lo que leía. ¿Sí? Entonces, aquí también hay parte del trabajo que debe hacer la familia, ¿sí? Aquí hay parte del trabajo que también debe hacer la familia. Así que no podemos echarle la culpa a una persona o a un sector. Todos somos responsables. Y debemos de poner algunos intereses y ver cómo encaminamos la educación. Y yo creo que una de las formas es sacando a todas esas personas que en el Ministerio de Educación no están haciendo nada, solamente van a cobrar los 15 y los 30. Y que hay muchos funcionarios que tienen altos salarios en este gobierno, que están sentados en el Ministerio de Educación, que están sentados en las regionales, sin hacer absolutamente nada, engrosando la planilla del Estado. Las pruebas internacionales, el dinero que se paga por las pruebas internacionales se pudiesen haber usado para dotar de equipo a las regiones de difícil acceso. Entonces, debemos ver el panorama un poquito mejor, ¿sí? Para poder endilgarle la culpa a alguien. Todos tenemos, hasta los medios de comunicación. Bueno, profesor Joaquín Rodríguez, miembro de AEB, gracias por esta entrevista y su tiempo. Gracias a ti, Fernando. José. Bien, vamos a información comercial. Cuando regresemos estaremos haciendo el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo. Seguimos con más de Entre Línea y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña, como todos los domingos, Alonso Correa y también Guillermo Ruiz. Vamos contigo, Alonso. Buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, esta semana han ocurrido cosas que van a demostrar hacia dónde se va a mover la balanza geopolítica europea. Suecia y Finlandia ya son miembros de facto de la OTAN. Todavía no no son legalmente miembros, pero ya están dentro de los países que son parte de la defensa de la OTAN. Eso ha sucedido muy pocos días después de que se quitara este veto de adhesión por parte de Turquía, veto que se quitó en la cumbre de Madrid de la semana pasada. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque recordemos que hubo movimientos militares a inicios de año por parte de Rusia para tratar de obligar a Finlandia a negarse a unirse a la OTAN o tratar de quitarles esa idea de la mente. Parece ser que no han funcionado y hay que ver, ahora que ya son miembros de facto, como lo he dicho, de esta organización, pues hay que ver cómo va a responder Rusia, qué es lo que va a suceder teniendo todavía la guerra en Ucrania abierta y pues ahora teniendo a un miembro pues colindante, cercano a su frontera, pegado a su frontera y pegado a dos ciudades muy importantes que son San Petersburgo, el antiguo Leningrado, que es una de las capitales del país, de Rusia, y Murmansk, que es una de la ciudad costera, el puerto más grande de toda la marina rusa.
está muy al norte, es en aguas árticas, pero es muy importante ya que eso es casi el centro de operaciones de toda la Marina rusa y es de donde salen gran parte de las misiones que tiene la Marina rusa en todo el mundo. Hay que ver cómo responde Rusia a estas dos ciudades que ahora van a tener pues, a la OTAN a tiro de piedra. Además de eso, y hablando un poco acerca del tema de la guerra en Ucrania, la guerra se ha mantenido, como ya hemos visto, en los límites de 2014, no se ha movido más, ya Kharkov no está en peligro y ya tiene el frente bastante alejado, cerca de unos 40 kilómetros, y no se ha visto mucho movimiento en el sur. Donde sí se ha visto movimiento, donde sí se siguen combatiendo fuertemente es pues, en esta ciudad que hemos hablado pues, estas últimas semanas, Severodonetsk, ya cayó en manos rusas, y Sum sigue siendo el punto álgido de toda la batalla, este punto en donde se están tratando de mantener ambas fuerzas, unas para rodear y englobar por completo al ejército ucraniano y Ucrania, tratando de echar más hacia atrás, más hacia las fronteras naturales de Rusia, de Ucrania, perdón, a las fuerzas rusas. Y por último, antes de terminar este análisis y regresar al estudio, hay que hablar de una cosa muy interesante, muy importante, y que puede desencadenar una serie de protestas como las sucedieron con los camioneros el año pasado, a inicios de este año, es la protesta que han tenido, las huelgas que han tenido los agricultores holandeses y la respuesta brutal y casi sádica por parte del gobierno. Lo que está sucediendo en Países Bajos es bastante interesante, ya que demuestra que las políticas verdes europeas, primero, no tienen ningún tipo de sentido, y segundo, lo único que hacen es un disparo en el pie, tanto a la economía verde, a la economía de la tierra y al público en general. Estamos viendo de que el gobierno está obligando, pues lo que está tratando de hacer es obligar a los agricultores a cesar sus tareas durante cierto tiempo para bajar las emisiones de óxido de nitrógeno. Los agricultores dicen que esto no es posible, estamos en medio del verano y ahora lo que toca es recolectar lo que se sembró en el invierno y plantar para el próximo invierno. O sea que estamos en un punto en el que no se puede cesar actividad. La policía ha llevado a cabo pues, hasta un tiroteo en contra de estos granjeros y han habido bastantes arrestos. Así que hay que estar pendientes de estas protestas, a ver a dónde llevan y a ver cómo lo resuelven los que parecen ser los mejores países de la Unión Europea, que son Holanda, Bélgica y Alemania. Así que vamos a continuar este análisis en el estudio. Guillermo, bienvenido. Muy buenos días, Alonso y Fernando y José Luis, estimados televidentes. Estaba escuchando a Alonso con lo que pasa en Países Bajos y ojo para los de aquí, los agricultores eso le estaban echando estiércol afuera a los ministerios con los troquis y todo lo demás. Así que esa idea anda por ahí, cuidado. Y lo otro es que me llamaba la atención cómo los aeropuertos secundarios eran bloqueados por la maquinaria de estos agricultores. O sea, en el mundo, como dice Alonso, ya en los países del primer mundo se nota desesperación. O sea, que todos los malos augurios que se han estado vaticinando se van cumpliendo poco a poco. Deberíamos tener mucho cuidado. Por otro lado, me gustaría adicionar un par de temas a esta conversación sobre temas internacionales. Hay que dar seguimiento a la situación en Argentina. Durante el fin de semana pasado se vivió la novela terrible en la cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retó en vivo, en directo, por televisión, de frente en su cara, de todas las formas, al presidente Alberto Fernández. Y esto derivó en un cambio de gabinete. Primero, en poner a una ministra que digamos que no esté calificada, pero digamos que es como del segundo cuadro para los grandes problemas que tiene la Argentina. Y el único mérito que tenía era que era un cuadro incondicional de la vicepresidenta. O sea, estamos en el escenario de uno de los 3 países más importantes económicamente hablando de Latinoamérica, en el cual la vicepresidenta manda y el presidente no pinta absolutamente nada. De hecho, todos sus cuadros cercanos, incluyendo su secretario de presidencia,
han tenido que ser destituidos y todos han sido reemplazados por incondicionales de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es para darle seguimiento, porque el próximo que se va es Alberto Fernández, el presidente de Argentina, a menos que no queda más nadie. Ya, Sí. ya no, cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le dice borracho al presidente y no pasa nada, te das cuenta cuán poco manda. Y sobre todo si la vicepresidenta se echa a reír, después le dice, no, tranquilo, él es así. Eso es una cosa impresionante. Por otro lado, hay un tema que no está saliendo mucho en los medios de comunicación, porque como siempre les digo, muchas de estas agencias están tomadas por el izquierdismo internacional. En los últimos días ha estado llegando unos aviones de Conviasa venezolanos que antes eran aviones iraníes, primero a Argentina y luego a Chile, al punto de que el gobierno ha tenido que ir al Congreso chileno a explicar estos aviones qué están haciendo, llevando y qué están llevando y qué están trayendo, porque no están dentro de su ruta. Entonces, el gobierno de Chile dio una respuesta más o menos como coherente o no coherente, que sí venían, pero no venían, el que está en Argentina no venía para Chile. O sea, algún movimiento se está dando, utilizando ahora la nueva plataforma que le da un gobierno comunista en Chile y que, pues, de alguna forma piensan algo está sucediendo, pero hay un eje entre Venezuela e Irán que piensa, pues, expandir su situación con Chile. Y sin salir del área, recordemos que Argentina tiene una base que supuestamente es para ver temas astronómicos en China, pero en realidad ya es una base militar, que es parte de los problemas que tiene Estados Unidos con el continente. Así que esos son dos temas ahí que hay que ver, y también que, pues bueno, finalmente la crisis de Ecuador terminó en la destitución de varios ministros. Pero hablando de ministros que se van, lo de Boris Johnson, yo no sé, Alonso, pero yo creo que es para que uno ya esté despidiéndolo. De hecho, el miércoles pasado en la Cámara de los Comunes le dijeron varias veces bye Boris, y buena parte de su gabinete se fue. Eso incluyendo el vicepresidente del Partido Conservador. A Boris Johnson, pues ya adiós y que te vaya bien. Para agregar algo a esta conversación de Boris Johnson es, creo que un ejemplo de resiliencia, de supervivencia, porque para estar a día de hoy todavía con el cargo de primer ministro, después de lo que sucedió a inicios de año, con todo el escándalo de las fiestas durante la pandemia, yo es que no me explico recordemos el total abandono tanto de los laborales de los Tories como de los conservadores. O sea, que no tiene ningún aliado. Bueno, sigue en el cargo. Es un nuevo mal. Ahí está Pedro Sánchez, que ya nadie sabe cómo se sostiene. Sí. Un nuevo mal. Son tipos que se agarran al poder como sea y ahí se quedan, ¿no? Lo de Pedro Sánchez es, yo creo que un resumen rápido de lo que realmente leer al Príncipe de Maquiavelo y saber cómo engatusar y cómo moverte como una serpiente funciona. O sea, es el ejemplo perfecto de que la manipulación y la mentira pues te lleva a estos lugares y te puede mantener en el poder. Porque es que los escándalos que han sucedido aquí en España y en Inglaterra, me imagino que serán 3/4 partes de lo mismo, no tienen ningún tipo de sentido de que no hayan causado más repercusión que un par de ladridos por parte de Vox, un par de lágrimas por parte de los del PP, y ya. Es que no hay ningún otro partido que no sea el PSOE que pueda mantenerse en el poder teniendo, pues, siendo España el primer país tanto en muertes como en peor gestión de la pandemia. España siendo el peor en recuperación económica, en los escándalos con Marruecos y con Argelia, siendo el único país de la Unión Europea a la que Argelia le va a vender el gas más caro. Nadie renuncia, nadie hace nada y nadie dice nada. O sea que ni el gobierno actual que hay en España, ni Boris Johnson, entiendo yo cómo normalmente alguien se puede quedar tanto tiempo extra al poder. Bueno, son cosas que uno no se explica. Lo cierto, Guillermo, es que
pareciera que esa bola de nieve que empezó en Ecuador, ha seguido por Argentina, pues empezó con esa primera línea en Colombia y esas protestas por el aumento del metro en Chile, llegaron a Panamá esta semana. Yo no sé todavía qué tan fuerte sea, porque a ver, el movimiento está muy organizado, Sí. pero le falta un piso ideológico y un líder que sí lo ha tenido en otros lugares, además de la intervención extranjera. Yo escucho gente que dice que no, pero lo de Chile hubo intervención extranjera. Quizás en esta ocasión en Ecuador no, pero la vez anterior hubo intervención extranjera y los primeros movimientos que llevaron a Pedro Castillo, el revolú que se formó en Perú, también. O sea, y recordemos Colombia. Petro en todo esto tuvo mucho apoyo de la calle. Sí. Una calle organizada. O sea, parece que la gente se le olvida que a Iván Duque casi le queman el país. Y vean ustedes por cuánto ganó Petro. O sea, era para que Petro debió haber ganado 3-1 y por poco pierde. Entonces, ojo que muchos de estos eventos a veces son tan artificiales que terminan desvirtuándose. Yo creo que lo que pasa aquí en Panamá es muy orgánico, pero ante una oposición que no existe y un gobierno en piloto automático, pues la gente se siente indefensa. Y ese es un fenómeno solo de Panamá. Sí. Difícilmente lo podría comparar con otro país porque el tema ideológico dentro de estos países creo que solamente por ahora podría sacar a Uruguay y a Paraguay. Es muy fuerte. Así es. ¿Qué nos espera esta semana, José? Bueno, Fernando, ya a partir del día de mañana dejaremos de utilizar mascarillas, según el decreto dado a conocer por el presidente Cortizo, en los lugares cerrados, pero se va a mantener en el transporte público, así como en las instalaciones hospitalarias y los manipuladores de alimentos. A ver cómo nos va con la COVID-19, cómo nos va también con este primer caso de viruela símica en el país, cómo va a ser esta primera o esta siguiente semana del mes de julio con estas protestas y conocer también cómo está el presidente Laurentino con su estado de salud. Así es, a todos gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias por su audiencia. Que tengan un feliz domingo. Mañana, 6 en punto de la mañana. Les esperamos aquí en Next Noticias, edición matutina.